buen día a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes a esta convocatoria de una audiencia pública hecha por la por la multibancada, que integra varias bancadas parlamentarias y que tiene como objeto básicamente informarnos y fortalecer el conocimiento necesario para tomar decisiones legislativas de gran trascendencia. Agradezco especialmente al doctor Kronaueter y al doctor Riera, que son personas cuya calificación no es necesario ni siquiera recordar, porque tienen un desempeño público de gran trascendencia en el mundo de las ciencias jurídicas, es decir, son dos juristas de renombre y que van a exponernos aquellas cuestiones que debemos tener en cuenta para formarnos opinión con suficiencia y con criterio. Agradezco también, por supuesto, la presencia de los colegas legisladores que acompañan la reunión, la audiencia, y vamos a dar inicio sin más trámites, escuchando en primer lugar al doctor Kronaueter, quien trabajó en el equipo de proyecto de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, tiene un conocimiento acabado de los fundamentos que sustentan este proyecto. Aclaro que ni el doctor Riera ni el doctor Kronaueter están aquí como defensores y propiciadores de una determinada posición. Están como personas calificadas que de su conocimiento y de su criterio nos van a ayudar a entender de qué se trata esto y obviamente compartirán con nosotros y con todos ustedes en su momento las preguntas o posiciones que vayan surgiendo. Así que, doctor Kronaueter, muchísimas gracias por su presencia y tiene usted la iniciativa. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación de la multibancada y también la presencia de los medios de prensa y de los legisladores de nuestra nación, fundamentalmente porque se trata de un tópico bastante álgido por todas las suspicacias que genera, principalmente en lo que atañe al ejercicio del poder coercitivo y más concretamente el poder punitivo del Estado, con la posibilidad incluso de excluir de los bienes a las personas sospechosas de estar vinculadas a hechos punibles vinculados al narcotráfico. Yo quiero hacer una historia muy breve, si es que me permiten, con respecto a cómo surge la iniciativa de este proyecto. Tras el trágico suceso que termina con el asesinato de un periodista, hay una reunión, un cónclave de poderes integrados por el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y las máximas autoridades en ese contexto deciden adoptar una política gubernativa de endurecer las leyes que permitan un seguimiento de los procesos relacionados al narcotráfico. La decisión se tomó a nivel de poderes. Como en esa reunión participaron la mayoría, no el que les está hablando, pero participaron en su mayoría integrantes de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, se decidió traer el tema a la mesa de trabajo de la comisión de la CONARREP. Y en ese contexto, en mi calidad de coordinador general de la comisión, tuvimos reuniones maratónicas alrededor de 15 días para poder presentar varios proyectos, no solamente el proyecto de ley de extinción de dominio, sino también modificaciones al Código Procesal Penal como un mejoramiento del procedimiento abreviado, un procedimiento especial para hechos de flagrancia, donde se acortan los plazos y permiten optimizar los recursos del Estado en la persecución penal. Y es así cuando se toma este proyecto, cuyo origen es de un cónclave de juristas de las Naciones Unidas. Tuvo sus inicios en la experiencia colombiana, no hace falta ahondar mayormente la realidad colombiana y hoy la triste realidad mexicana y, por qué no decirlo, la aproximación hacia nuestro país. Y en ese contexto
podríamos decir que se trata de una ley que algunos dicen que es fundamental para la persecución de los hechos punibles vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. Yo tengo una postura personal y la lanzo en este encuentro, en este coloquio, es que tenemos un Código Penal vigente del año 1997 y en el Código Penal de 1997 se establece un capítulo del comiso de bienes y privación de beneficios y ganancias resultantes de los hechos punibles. Eso está vigente desde el 27 de noviembre de 1998. Tenemos entonces casi 15 años de vigencia del Código Penal y la pregunta que uno tendría que hacerse es si los agentes fiscales, el Ministerio Público, en algún momento implementó un poco esa ley, esas normativas que son bastante duras, donde, por ejemplo, se puede privar de beneficios derivados del delito, incluso a personas que no fueron procesadas, o eventualmente a personas que fueron procesadas, pero que la causa se extinguió por distintas razones. O sea, esa disposición está vigente del año 1997 y yo creo que nadie se rasga la vestidura porque nunca se aplicó, o sea, es letra muerta. Yo creo que si esa ley se hubiese aplicado hace rato hubiese saltado esto a la preocupación acerca de los alcances de esta ley especial. Hago esa primera aproximación. Y la segunda cuestión es que tenemos que ser realistas. La ley no trae la solución a dificultades que nos presenta la realidad política, social, económica y ni qué decir cultural. La ley es la herramienta a la que nosotros acudimos con cierto facilismo para dar una respuesta inmediata a la ciudadanía, pero en realidad casi nunca la ley responde. Es fácil cambiar la ley, es fácil manosear la ley y tan difícil aplicar la ley. ¿Y quiénes tienen que aplicar la ley? Y los jueces, los fiscales. Entonces empecemos a discutir un poco en ese contexto si vale la pena solamente un cambio de ley cuando no hacemos una crítica profunda del sistema judicial. Como toda ley que surge en 15 días, en 3 semanas, por poner un plazo, y en una aprobación de sesiones maratónicas en la Cámara de Diputados, a esto se le denomina en doctrina y en la jerga tribunalicia se le llama ley de emergencia. Y yo creo que toda situación emergencial precisamente trabaja sobre situaciones extraordinarias, valga la redundancia. Si se trabaja sobre situaciones extraordinarias, obviamente la ley no presenta aspectos ordinarios. Entonces, no podríamos hacer una proyección de si esta ley eficazmente va a combatir o no lo que se pretende objetivar a través de esta norma. Hechas estas primeras aclaraciones, entonces, hay 2 puntos resaltantes de esta ley que tiene media sanción, Cámara de Diputados. Yo estuve haciendo una verificación de lo que se aprobó en Cámara de Diputados. Y lo que hace el proyecto originario es, primero, decir qué es lo que se pretende perseguir. Y era lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución. O sea, desde el punto de vista constitucional ya no tenemos problemas, porque el artículo 71 de la Constitución habla de la represión de la producción y el tráfico ilícito de las sustancias estupefacientes, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. O sea, involucra 2 hechos, narcotráfico y lavado de dinero. Y eso está en la Constitución, por lo tanto, la parte relacionada al narcotráfico está en las leyes especiales, en el Código Penal, y la parte concerniente al lavado de dinero que precisa un tratamiento especial requiere de esta ley, pero que también podría haberse complementado fácilmente con el Código Penal desde el artículo 86 en adelante hasta el 95. El Código Penal, les voy a poner un ejemplo como botón de muestra. El artículo
96, que habla de orden posterior y orden autónoma del comiso y privación de beneficios. Dice, cuando no sea suficiente o no sea posible ejecutar la orden de comiso especial porque los presupuestos de punibilidad se dieran después de ella, el tribunal también podrá ordenar con posterioridad el comiso del valor sustitutivo. Y acá viene lo segundo. Cuando no corresponda un procedimiento penal contra una persona determinada, ni la condena de una determinada persona, dos situaciones, no se le puede condenar y no hay un procedimiento penal, el tribunal decidirá sobre la inutilización, el comiso, la privación de beneficios y ganancias según la obligatoriedad o la discrecionalidad prevista en la ley, atendiendo a los demás presupuestos de la medida. Esto se aplicará también en los casos en que el tribunal prescinda de la pena o en los casos en que proceda una salida alternativa a la realización del juicio. O sea, aunque se extinga la causa, lo mismo se puede privar de beneficio. O sea, yo no me quiero asustar, el muerto no se puede asustar del degollado. O sea, yo no me quiero asustar tanto de esta ley, yo lo que me tengo que asustar es de esto que está vigente hace más de 15 años. Y la pregunta que tendría que hacer es ¿por qué no aplicaron esto? Porque tuvimos varios casos donde se podría aplicar esto. Ese es el primer punto. Ahora, ¿qué dice la Cámara de Diputados? Le dio una aclaración que es la misma cosa. O sea, lo que dice el artículo 71 dice: la presente ley tiene por objeto instituir un procedimiento para la declaración extintiva de dominio sobre bienes provenientes de los hechos antijurídicos establecido en la ley 1340 y sus modificaciones. O sea, en vez de hablar de lo que dice el artículo 71, mete la ley especial y sus modificaciones posteriores. Ahora, hay un pleonasmo aquí, una redundancia que a mí me genera, que es el alcance de la ley. Porque en el alcance ya está lo que dice el artículo 1. O sea, dijimos que tiene por objeto un procedimiento para la declaración de extinción de dominio de los bienes derivados del narcotráfico y del lavado de activos. Pero en el artículo 2 vuelven a poner lo mismo que es la finalidad. Dice, esta ley tiene por objeto. Fíjense lo que acabo de leer en el artículo primero. Dice, la presente ley tiene por objeto. Y en el segundo dice, esta ley tiene por objeto. O sea, tenemos dos objetos. O sea, me parece que es un pleonasmo y creo que es grave porque una ley no puede tener dos objetivos. O tiene por objetivo hacer A o hacer B. Ahora, si vamos a ponernos de acuerdo en que tengamos más de otro objeto, bueno, entendamos una cuestión que yo también quiero traer en la mesa de discusión. Todos sabemos lo que generó la dictadura. Y en ese contexto, si uno mira el proyecto de Naciones Unidas, el proyecto de Naciones Unidas hace referencia a todo lo concerniente a la criminalidad organizada, o sea, extraer los bienes de las personas que obtuvieron esos bienes ilícitamente a través de la criminalidad organizada. Y ojo, pongo en la discusión en algún momento, esta sociedad tiene que empezar un poco a poner las cosas en orden y diría, ¿acaso la tortura, la desaparición no son hechos punibles e imprescriptibles? Y los derivados de esas torturas, asesinatos por causas políticas, esas desapariciones forzosas, ¿acaso no han generado bienes ilícitos? Y eso es imprescriptible. Entonces, es un momento para que empecemos también un poco a abrir el abanico de posibilidades. Solamente narcotráfico, criminalidad organizada es solamente narcotráfico, solamente es un punto de vista. No tengo todavía cerrada en lo personal y humildemente lo digo, la posibilidad de hacer una incorporación, pero yo creo que es el momento de construir un pensamiento progresista en ese sentido. Acá dice, lo mismo que dice el artículo 1, esta ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de bien a favor del Estado, así como el procedimiento. Ahora,
lo que yo me estoy dando cuenta es que se cambia el artículo relacionado, no sé si tenemos acá, sí. En el artículo, en el proyecto originario se hablaba de que se va a hacer este procedimiento se va a iniciar aún cuando los hechos que generan la persecución por estos hechos, valga la redundancia, hayan acaecido con anterioridad. Porque tiene un tratamiento muy específico. ¿En qué sentido? Si yo quiero saber qué está pasando con los bienes y tengo una duda respecto al origen de esos bienes, obviamente que tengo que iniciar una investigación, pero es lo mismo que yo mañana diga, yo creo que Cronaueter está lavando dinero. No tengo una precisión acerca de la fuente de adquisición de ese dinero mal habido. Entonces yo tengo que hacer una investigación secreta estamos hablando de criminalidad organizada, o sea, no estamos hablando acá de que vamos a perseguirle al ladrón de gallinas, o sea, estamos hablando de toda una entente criminal, de una organización que comete varios hechos punibles, que tiene testaferros, que tiene incluso industrias, que tiene empresas que han sido legalizadas a través del dinero mal habido. Entonces yo tengo que empezar a analizar y tengo que retrogradar mi investigación al origen de esos bienes, hasta que de pronto aparece la conexión y entonces yo inicio el procedimiento de extinción de dominio cuando tengo la información fehaciente y tengo conectada todas las sendas que me permiten a mí llegar a un mismo camino, que es el origen ilícito de esos bienes, de esas empresas, o sea, todo lo que se refiere a los derechos adquiridos, entre comillas, legítimamente, pero que luego de una investigación profusa, llego a la conclusión de que eso realmente no es lícito. Es ahí la discusión con respecto al aspecto de la prohibición de la aplicación retroactiva. Y aquí viene una discusión con respecto a la aplicación de la ley retroactiva. Nosotros tenemos una constitución bastante dura y hay mucha gente que utiliza el derecho comparado con una sencillez y nos damos cuenta que son realidades distintas. Yo creo que la Constitución del 92 es bastante... Todo el mundo quiere cambiar la Constitución del 92, pero en lo personal, en el ámbito penal, le digo que yo no sé hasta dónde esa parte habría que cambiar. Tenemos dos aspectos importantes sobre el respeto a la legalidad y la prohibición de la aplicación retroactiva. El artículo 14, ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo cuando sea más favorable al procesado o condenado. Habla de proceso penal. La norma es bastante dura, digo yo norma dura, porque ustedes saben perfectamente que en el ámbito del derecho público, a la inversa del derecho privado, lo que expresamente no está permitido está prohibido. Y en ese contexto podríamos decir que si expresamente nuestro artículo 14 dice que en ningún caso la ley tendrá efecto retroactivo, obviamente que nos encontramos frente a un obstáculo no de carácter legal, ni siquiera de interpretación de política criminal o de política de Estado, sino una interpretación estrictamente constitucional. Pero ojo, el problema es que la Constitución del año 92 y esta ley de extinción de dominio es del año 2000. O sea, el problema es que nuestra Constitución necesita también una adecuación, no con respecto a debilitar las garantías, no, sino simplemente entender que el fenómeno de la delincuencia organizada adquirió unos ribetes totalmente distintos a lo que se tenían hace 15 años atrás. Entonces, nosotros tenemos que interpretar eso en el contexto de otro artículo constitucional, que es el que está en el artículo 1, que es la razón por la cual la comisión incorporó el artículo 71 de la Constitución, cuando hace una acepción y le da el mismo rango constitucional a todo lo derivado del narcotráfico y el lavado de activos derivados de esa actividad ilícita. A eso tenemos que analizar lo contextual. La ley nunca puede ser analizada teóricamente. Con todo respeto lo digo, estamos hartos
En lo personal, estoy harto de los teóricos que te dan una explicación fantástica y se olvidan de que la norma tiene que tocar tierra. Y en nuestro país tenemos un problema contextual, que es el fenómeno de la narcopolítica. Y en ese contexto, el 71 no puede debilitarse frente al artículo 14. Cuando somos claros con respecto al objeto y al alcance de la norma. Ese es el punto. En los 4 primeros artículos está el secreto. Si nosotros no somos claros aquí, entonces abrimos el abanico de posibilidades de que se pueda violar el mandato constitucional del 14 que dice que ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Acá lo que vamos a discutir es, atiendan bien, si nosotros hacemos una investigación contra, pongo mi nombre, Enrique Cronaueter, y después de 2 años nos damos cuenta que tiene 3 empresas que están vinculadas a una actividad ilícita, pues bien, a mí se me imputa y esos bienes quedan sujetos al control del Estado a través de la autoridad que señala esta ley. ¿Para qué? Para administrar interín se realiza el debido proceso con el respeto a todos los derechos y garantías. Uno tiene derecho a impugnar, hay un defensor público que interviene si es que no está presente. Se presume la buena fe de los poseedores de bienes. Entonces el fiscal tiene que destruir la presunción de buena fe. Es un equivalente a la presunción de inocencia que llevamos al ámbito civil de la presunción de buena fe. En ese contexto, entonces, yo creo que el problema estaría en mejorar los primeros 2 artículos, una confusión conceptual que se ha dado, con todo respeto lo digo, en la Cámara Baja, al meter una norma o 2 normas relacionadas con el mismo tenor, o sea, con el mismo objeto. Yo creo que la Cámara de Senadores es lo que tendría, a mi modesto modo de ver, tendría que establecer una mayor claridad, pero por sobre todas las cosas, además de la claridad, precisión, como estaba en el anteproyecto. La imprescriptibilidad. El tema de la imprescriptibilidad ocurre lo siguiente. Yo no sé, no conozco con detalle lo que pasó con Pablo Escobar Gaviria, pero en algún momento fue invitado por la televisión acá el hijo de Pablo Escobar Gaviria y vino a hablar horrondamente y hasta incluso hay gente que le reivindica a Pablo Escobar a través de esa novela colombiana que se publica, y hasta pone frases de Pablo Escobar. Y yo pregunto, ¿y los bienes que tiene el hijo de Pablo Escobar Gaviria? ¿Qué pasó con esos bienes? ¿Y hace cuánto que ocurrió lo de Pablo Escobar Gaviria? No puede ser que nosotros estamos en el circuito de la licitud, lo que se obtuvo con sangre y hasta con una guerra civil no declarada en Colombia. Entonces, cuando hablamos de imprescriptibilidad, estamos hablando en el contexto. El mensaje así claro de que le vamos a perseguir, y yo lo digo con todo respeto, le vamos a perseguir con las debidas garantías a todos aquellos que tienen bienes mal habidos y principalmente en el contexto del artículo 71 de la Constitución. No importa el tiempo. Ahora, hay gente que te dice que hay toda una teoría respecto a la prescripción. El connotado penalista Eugenio Raúl Zaffaroni dice que uno de los argumentos prácticos de la prescripción es que pasado cierto tiempo, él pone entre 15 a 20 años, es difícil reconstruir la prueba. O sea, mueren los testigos, se mudan, cambian los espacios, cambia el sistema. Entonces es muy difícil a través de la información que proveen los testigos reconstruir la verdad histórica, que es el objetivo de todo procedimiento. En ese contexto dice Zaffaroni, transcurridos 30 años es muy difícil recuperar la prueba y por lo tanto ese es un argumento político por el cual se considera válida la prescripción. Ahora bien, es un tema de decisión político-criminal. ¿A qué se llama de decisión político-criminal o político-coercitivo? Nosotros queremos poner un coto en el tiempo. Perfecto, lo ponen. La otra alternativa es
mantener tal cual como está la imprescriptibilidad. Yo no veo problemas de carácter constitucional en la imprescriptibilidad, con todo respeto lo digo. Sobre todo cuando se refiere a la criminalidad organizada, estamos frente a un espacio muy distinto. Reitero, no metamos esa falacia que muchos colocan a mi ciudadano común. No, espera un poquito. Ciudadano común, primero no está metido en el narcotráfico. El pobre ciudadano paraguayo, la ciudadana paraguaya, está deslomándose día a día para poder sobrevivir. Entonces, vamos a empezar a llamar a cosas por eso. Estamos hablando de todo esto que se dedican a la política, de todas estas personas que se dedican a la empresa y que lavan su dinero. A eso sí, que tienen un plantel de abogados, que tienen un buffet, que tienen sociedades en el extranjero. A todo eso nos estamos refiriendo. Y si vamos a hablar de eso, entonces yo creo que es importante esta herramienta de la imprescriptibilidad. Por eso tiene que ser un análisis contextual, no un análisis estrictamente normativo, desarraigada de la realidad. Ahora, vayamos a un procedimiento. El procedimiento de extinción de dominio tenía originariamente dos fases. Una fase preprocesal, donde a la Fiscalía se le dan las mayores oportunidades y facultades para que pueda incluso llevar la reserva a las actuaciones, disponer de medios especiales de investigación, incluso se incorpora la figura del imputado arrepentido, o sea, que son cuestiones que en lo personal yo tengo mi discrepancia, porque como hablaba recién con mi querido primo, el doctor Enrique García, una cosa es a mejorar y optimizar el sistema de eficiencia en la persecución penal, pero yo no sé si los cuerpos de seguridad y los cuerpos de investigación están suficientemente legitimados para disponer de más herramientas. Yo suelo decir cómo se da en otros países, en España principalmente, o también en ejemplos latinoamericanos, como se dio en El Salvador con los procesos de paz. Vos vas a tener más potestades en la medida que me demuestres resultados. Si vos no me demuestras resultados, yo no te voy a dar facultades. Entonces, el análisis tendríamos que hacer con respecto a si ellos van a disponer de todos los medios de prueba es: la Fiscalía está en condiciones, en la coyuntura actual, de hacerse cargo de esto con eficiencia y con eficacia. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. O sea, el análisis tiene que ser siempre contextual. Desde el punto de vista del prurito académico, de la ley, de la estrictez de la ley, que todo el mundo te va a dar una explicación, sí, porque con eso nosotros vamos con el testigo encubierto, con el agente encubierto, vamos a lograr traer información. Está todo muy lindo, el problema es que no se te filtre la información y que el propio investigador no sea cómplice de esa operación y no se utilice como un elemento de extorsión. Como tenemos ejemplos a cacharrata. Entonces vamos a pintar la realidad. Discúlpenme si soy duro y enfático, pero yo creo que hay que aprovechar todos los espacios para bajar un poco las líneas y manifestar nuestra desconfianza, hasta diría natural, en el funcionamiento de los órganos constituidos. Entonces, ojalá, si esta herramienta le vamos a dar, pues le tenemos que pedir una prueba al órgano investigador, nombrar. Yo no sé si las fiscalías especializadas son la mejor salida, porque a mí me había dicho en un encuentro cuando estaba en la escuela judicial en Colombia, la directora de la escuela judicial que estuvo mucho tiempo en la lucha contra el narcotráfico, me había dicho: el peor error que cometimos nosotros fue haber creado una fiscalía especializada. ¿Por qué? Porque como el narcotráfico estaba tan bien organizado y tenía tan buenos operadores, fácilmente podían identificar quiénes estaban en esa unidad especializada. Entonces, o los corrompían o los mataban. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, si vamos a crear una unidad especializada de la Fiscalía que se va a encargar de esto, dotémonos de las máximas garantías y tengamos muy severos, y ahí están metidos los organismos de selección del Poder Judicial, severos, no con las calificaciones y con los titulitos y los papelitos y la cartulina, no, severos en lo que es la idoneidad.
para introducir una unidad especializada que esté comprometida en la persecución de estos hechos punibles y de los bienes derivados de estos hechos punibles a través de esta ley de extinción de dominio. Ese procedimiento preprocesal o preinvestigativo que le da mucha facultad a la Fiscalía no tiene una duración ni en el anteproyecto ni en el proyecto. De ahí la razón por la cual se declara la imprescriptibilidad. Ya le digo, es una decisión política que queda en manos de vosotros, senadores de la Nación. Esa investigación preprocesal puede culminar en un plazo determinado cuando el fiscal diga: yo requiero la extinción del dominio, o no tengo elementos y solicito el archivo. Ahora, ¿qué pasa si él pide una medida cautelar? Cualquier medida cautelar, por ejemplo, la retención de los bienes, la inamovilidad de los bienes, la prohibición de contratar, el embargo, etcétera, etcétera, la administración provisional de bienes a cargo del organismo que seleccione el Estado, etcétera, etcétera. Esas son medidas cautelares que están en todas las leyes. Si el fiscal pide eso, automáticamente tiene 6 meses para culminar su investigación. Y por causas excepcionales puede pedir una prórroga de 6 meses. En total podría ir hasta 1 año. Pinto de nuevo el panorama. La etapa preprocesal o de investigación para recolectar información y preparar un eventual requerimiento de desapoderamiento de bienes de los infractores frente a la ley de narcotráfico y el lavado de activos no tiene un plazo en principio definido. Esa es la razón por la que se declara la imprescriptibilidad. Ahora, si pide una medida cautelar, o sea, ya hay una medida concreta porque hay una sospecha contra una persona, entonces ahí la Fiscalía tiene 6 meses para formular su requerimiento. Y eso se puede extender por otros 6 meses más a solicitud de la Fiscalía. ¿Y quién le va a dar el plazo de 6 meses eventualmente si lo requiere la autoridad? El juez penal de garantías. Llegada la fecha en que presenta su requerimiento, o si presenta su requerimiento de que quiere que se haga un juicio para extraer o trasladar los bienes que están en poder de los infractores al Estado, ese requerimiento es puesto a conocimiento de todos los interesados y afectados, que son los terceros de buena fe que pueden estar con la titularidad de esos bienes. El tiempo. Sí. Y en ese contexto, luego se aplica un juicio oral y público donde se realizan las pruebas, donde el tercero o el afectado puede ejercer su defensa, puede impugnar pruebas, puede plantear incidentes, puede plantear nulidades, como en cualquier proceso, respetando el catálogo de garantías del 17 de la Constitución. Y finalmente recae la sentencia, contra la cual solo procede el recurso de apelación especial. Ahora, ¿qué pasa si mañana cambian las circunstancias? Por ejemplo, a mí directamente me extinguieron el dominio de mis bienes por una prueba que después se demuestra que fue ilícitamente obtenida, o por un testigo que vino a mentir, entonces yo puedo plantear el recurso extraordinario de revisión. Esa es una incorporación que hace la Cámara de Diputados. Yo no sé si, acá viene y con esto concluyo. La ley tiene mezcla de carácter civil, normas de carácter civil con aspectos de carácter penal, porque tocar los bienes de las personas es civil, pero se toca en el contexto como derivación de un hecho punible. Yo creo que estos retoques que hizo la Cámara de Diputados, los franceses le llaman mélange, hicieron una mezcla de diosa y pantera entre algo de lo civil, algo de lo procesal penal, metieron hecho antijurídico del Código Penal con actos jurídicos para tratar de dar un ropaje respecto a la aplicación retroactiva, que acabo de señalar con toda honestidad que es un tema que tienen que decidir ustedes. Y que yo creo que en el tema de narcotráfico sí amerita por el artículo 71, no hay una colisión directa con el 14, porque están normas constitucionales de igual rango.
Entonces, esa mezcla es lo que genera a veces muchas confusiones. Pero yo creo que es un procedimiento muy sencillo. Una etapa preprocesal, el fiscal decide procesar y el último punto que cambian, y con esto termino, discúlpenme la atención, con esto termino. El último punto que cambian y que personalmente estoy en desacuerdo es lo que la Cámara de Diputados incorporó: quién va a administrar finalmente el resultado de esos bienes, que es la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Cuando el proyecto de Naciones Unidas, ¿saben lo que decía? Que se iba a crear un organismo especial y se iba a llamar a concurso a quienes iban. Es muy complicado la administración de los bienes. Hasta se puede hablar de fideicomiso, una serie de facultades tiene. Y vamos a dejar en manos de la Procuraduría General de la República, con todo respeto, está un ex procurador acá, no quiero entrar, pero sabemos perfectamente, con todo respeto lo digo. Y no es porque yo me sienta pichado, que no, porque hay gente que dice que está pichado, no. Sabemos, también puede ser que esté pichadito. Sabemos que para ser procurador vos tenés que tener vinculación con el poder político que gobierna, porque lo decía el presidente de la República, un cargo de confianza. Así que si se hubiese llamado alguna vez, si alguna vez vamos a cambiar el sistema de quién va a ser procurador general de la República, el que va a defender los intereses patrimoniales, a hacer por concurso, me atrevería a decir que enhorabuena, que sea la Procuraduría General de la República. Pero si así como estamos hoy, con un cargo eminentemente político de confianza, le vamos a dar la Procuraduría para que pueda disponer de los bienes obtenidos a través de un procedimiento intenso, me parece nomás que habría que defender el proyecto originario que pusimos en la subcomisión de que se iba a crear un organismo especializado, altamente técnico, autónomo e independiente, que garantice transparencia en el manejo de esos bienes. Bueno, esa es mi humilde opinión, así que muchas gracias. Gracias, doctor Cronahuete, por su exposición, por su rica exposición, y ya inmediatamente vamos a escuchar el análisis y opinión del doctor Manuel Riera. Adelante, Manuel. Sí, buen día a todos. Gracias por la invitación. Cuanto más leo este proyecto y cuanto más escucho las defensas que se hacen al proyecto, estoy más asustado. O sea, mi susto original ya es pánico ahora. Yo noto que todo el proyecto me hace acordar cada vez más de esa frase que habla de levantar altares a los principios y cadalso a las consecuencias. La ley mezcla causas con consecuencias y la ley mezcla, como dice Quique, cuestiones civiles con penales, y cuando habla de una melange, Quique no completó la frase. Los franceses hablan de una mélange à trois. Esto yo creo que es una mélange más que à trois. Acá hay un montón de confusiones, conflictos, y a mí me gustaría elevar el problema no al detalle de la ley, que en definitiva es un problema de técnicas legislativas, sino definir un poco más los conceptos que están involucrados en esta ley, ¿verdad? En esta ley están involucrados un conflicto entre aquellos que quieren más Estado y aquellos que no quieren más Estado. Personalmente, yo soy de aquellos que no quieren más Estado. Es decir, si el depredador natural del hombre era otro hombre, después de que el hombre decidió vivir en sociedad, el depredador natural del hombre es el Estado. Es el Estado el que te mete la mano en el bolsillo, es el Estado el que te dice por esta calle se circula solamente en este sentido, es el Estado el que te dice usted necesita justificar tal cosa para proceder de tal manera, es el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Y la única forma de evitar esa natural intención del Estado a desbordarse, porque no estoy criticando el Estado como institución necesaria para la convivencia en paz dentro de la sociedad. Lo que estoy criticando es simplemente que no nos demos cuenta que el exceso de Estado es tanto o más peligroso que el afán de proteger lo que esta ley pretende proteger.
Y cuando uno no encuentra un equilibrio entre el derecho público y el derecho privado, empieza a darse cuenta cuál es la ideología del gobierno de turno. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, casi todos los gobiernos hoy en día ya no utilizan la fuerza para tener exceso de Estado. Lo que utilizan es el sistema legislativo y estructuran un sistema de leyes en donde cada vez el Estado tiene más poder. Y no nos engañemos, el exceso de poder del Estado siempre es en detrimento del individuo. Somos nosotros los que cedemos nuestro espacio de libertad para que el Estado lo ocupe. Esta es una lucha interminable y desde que el hombre salió de las cavernas estamos peleando contra el Estado. Y la pelea es legítima porque de la tensión entre los excesos de Estado y la defensa de los espacios de libertad de los ciudadanos es que nacen las leyes razonables. Este tipo de leyes que vienen enlatadas de organismos internacionales, generalmente elaboradas por burócratas que en su vida araron 1 metro de tierra, no tienen la más mínima idea de lo que es 40 grados a la sombra en el Paraguay, se las saca a la libertad, se las expone al sistema jurisdiccional y se queman como un puro, no sirven. Tenemos modelos como el Código Procesal General Civil para América Latina, no tienen nada que ver con Paraguay. Si para meter un producto al país le obligamos a cumplir con ciertas leyes de tropicalización nacional, ¿por qué tenemos que aceptar estos enlatados que, les repito, están producidos por personas que en su vida araron 1 metro de tierra? Yo le tengo terror a estos productos elaborados por burócratas internacionales que jamás dictaron una sentencia. Coincido con Quique en muchas de las cosas que dijo, ¿verdad? En la teoría el papel acepta esto. En la práctica los legisladores no pueden legislar para estos o aquellos fiscales. Tienen que redactar una ley que resista un análisis conceptual, teórico y práctico. En ese sentido, yo no acepto tampoco que se justifiquen los medios por el fin. Resulta que ahora, como estamos todos exacerbados con el tema de la nueva etiqueta de narcopolítica, narcoganadero, narcoindustrial, narcoempresario, narcotal, entonces nos vamos a ir al otro extremo, ¿verdad? Y le vamos a dar más exceso de poder a organismos que no necesitan más leyes. Porque cualquiera sabe que la inflación legislativa es un ejemplo claro de un sistema fallido. No es más ley lo que va a resolver el problema del país. El propio Quique acaba de señalar que en el Código Procesal Penal o en el Código Penal está previsto el comiso. Y resulta que ahora, por un eufemismo jurídico, que la propia exposición de motivos de las Naciones Unidas lo reconoce, a lo que es vulgarmente confiscación de bienes le vamos a llamar extinción de dominio. Y vamos a extinguir un derecho que está reconocido universalmente como derecho natural ya. Y vamos a extinguir un derecho que está garantizado por nuestra Constitución, un derecho que es ya reconocido como derecho sustentable en la medida en que el sistema sea democrático y republicano. O sea, todo el sistema republicano y democrático cabalga sobre el principio de la propiedad privada y en un procedimiento especial cuasi deportivo, un juez de garantía me va a sacar a mí la administración de mis bienes. Yo le pido a aquellos que sufrieron alguna vez una medida cautelar de administración, díganme qué recogieron después, en donde simplemente ni se exigen los presupuestos de las medidas cautelares, cuando que todo está escrito. Estamos inventando la rueda de vuelta, simplemente porque estamos espantados por algo que hace rato existe y que tenemos todas las herramientas para perseguir. Está la CEPRELAT, con todas sus facultades para establecer el origen de los fondos y del dinero, ¿verdad? Y después voy a entrar en más detalles, no tan puntuales como Quique, porque no tengo la facilidad de él, pero yo quiero señalar que el propio Quique acaba de señalar por qué en 14 años, creo que dijiste,
no se aplicó nunca el capítulo del comiso. Hay una eterna discusión en derecho sobre el principio de la validez de la norma. Los que hablan de teoría del derecho dicen no confundamos eficacia con validez. Para los que creemos que el derecho no es ciencia sino un arte, entre los que me incluyo como pensaban los romanos, y que el derecho es la ciencia de los casos concretos, pensamos que la validez de una norma se determina por su aceptación social. Hay una anécdota maravillosa de el emperador Augusto, cuando después de la batalla de Accio se convierte en rey del mundo, hablando con el poeta Horacio, le dice a Horacio, tenemos que recuperar la moral de la república, porque Augusto sostenía todavía que hablaban de república, ¿verdad? Cuando que él era el emperador ya. Y Horacio le dice, César, porque le llamaba César, la moral es obra de hipócritas o de santones. La moral no se impone por ley. Debiéramos volver a hacer que los romanos crean en los dioses. Por eso yo justifico la religión, más allá de todos los agnósticos y ateos, ¿verdad? Porque realmente, sí, yo sé que Adolfo es uno de ellos. Porque realmente yo creo que las reglas morales de conducta, que no son universales ni absolutas y varían en el tiempo y las circunstancias, están de alguna manera regidas y marcadas por la religión, no por la ley. Cuando le dice eso, los que estudiamos derecho nos acordamos en las leyes Julia y qué sé yo, que establecía todos los mecanismos de estímulo a la creación de hijos de romanos, de familias romanas, etcétera, que tampoco corrigió la moral de Roma. Entonces, los romanos tenían un mecanismo de derogación de la ley que hoy está eliminado en nuestro sistema jurídico, que es la desuetudo, pero la desuetudo, que es el desuso, hablando en términos vulgares, es un sistema inteligente de validez de la norma. ¿Por qué no anda el decomiso? ¿Por qué no anduvo el decomiso? Porque no tiene aceptación social. ¿Y por qué no tiene aceptación social? Sencillamente no tiene aceptación social porque todos los que estamos sentados en esta mesa y pensamos que la mejor forma de vida es la de convivencia social a través de un sistema jurídico que garantice los derechos del individuo, porque en definitiva el sujeto de la ley tiene que ser necesariamente el individuo, el hombre. Y si así es, entonces no podemos nosotros aceptar en este conflicto de leyes constitucionales que plantea aquí, que entre el artículo que garantiza la propiedad privada, la irretroactividad de la ley y la necesidad de perseguir el producto de los actos ilícitos del ámbito del tráfico de estupefacientes, tenemos que aplicar necesariamente y definir qué queremos. Queremos hacer una ley para perseguir un grupo minúsculo de bandidos y traficantes, poniendo en riesgo el derecho de la propiedad privada de una inmensa cantidad de ciudadanos que no están en el acto ilícito. No se hacen las leyes para las minorías, se hacen las leyes para la mayoría. Se hacen las leyes para la gente que está dentro de la ley, no para la gente que está fuera de la ley. Si esto que yo digo es cierto, ¿cuál es el fin jurídico que pretende tutelar una ley? Como dijo Quique, ¿cuál es el objeto? Todas las leyes tienen un fin jurídico que tutelar. ¿Cuál es el que se pretende tutelar acá? Por eso hablé de altares a los principios y cadalso a las consecuencias. Es decir, comienza la exposición rimbombante de que se va a defender el derecho a la propiedad privada, que es base del sistema democrático y derecho natural consagrado en la doctrina internacional, y después finalmente resulta que en un procedimiento cuasi deportivo extinguimos un derecho que está definido en la doctrina históricamente, indiscutidamente, como uno de los pocos derechos permanentes y perpetuos. Hay pocos derechos perpetuos como el derecho a la propiedad, y está definido así. Y después mezclamos lo civil con lo penal. Y un instituto como la propiedad, que viene de dominio, porque extinción de dominio, viene de domo, viene de casa, que es lo que en definitiva, y díganme las mujeres si estoy diciendo una herejía,
cuando el refrán popular dice la mujer casa quiere. La casa es el castillo de la antigua Edad Media. Ahí es donde uno se refugia. Ustedes que son hombres públicos, ¿cuál es lo que más desean cuando termina su vida de trabajo? Irse a su casa donde están protegidos. Yo creo que hacer una ley para extinguir el dominio a través de un juez penal en un procedimiento sumario, porque imagínense que esta ley le da 5 días al presunto responsable o al titular de los bienes, porque también habla de que es un derecho real en una cuestión penal. Le digo que es una melange, ¿verdad? 5 días para demostrar que ese bien no es ilícito. Y después uno entra en los detalles, y voy a ir más lejos. Es objeto de extinción de dominio no solamente el producto de los bienes ilícitos, sino que también los frutos del producto de los bienes ilícitos, sino que también todos aquellos bienes que sirven para guardar, esconder o refugiar los bienes ilícitos. Pregunto yo, ¿dónde está el mayor producto del tráfico de estupefacientes? ¿Dónde está? En dinero efectivo. No es la estancia el problema, no es el avión el problema. Esa es la cajita esa donde se guardan las monedas para la propina, es en los traficantes de droga. El verdadero negocio es el volumen de dinero que manejan, la caja. Y toda la vida el negocio fue la caja. Por eso que hay mucha gente que dice que yo prefiero ser gerente de la empresa accionista, porque el que maneja la caja es el gerente. El negocio es el flujo, no es el patrimonio. El patrimonio es un concepto jurídico que tiene activos y pasivos y generalmente te determina positivo o negativo según tengas más patrimonio positivo que negativo. El tema es la caja. Sacarle la estancia a un narcotraficante es como el caso del alemán que pilló a su mujer con otro en el sofá y le dijo, ¿qué hiciste? Y vendía el sofá. El problema no es el sofá, el problema no es la estancia, el problema no es la camioneta donde se trafica la droga. ¿Dónde se guarda la plata si es que por esta ley es confiscable, que es inconstitucional? La confiscación está prohibida en la Constitución, ¿verdad? Es decir, tiene que haber una sentencia judicial o una ley de expropiación si queremos defender el sistema democrático y republicano. ¿Dónde se guarda la plata? En los bancos. Si esta ley, lean, dice que todos aquellos bienes que sirven para guardar el producto ilícito, vamos a tener que confiscar bancos, vamos a tener que procesar banqueros por ser cómplices. Imagínense para aquellos que tengan tierras rurales, en donde muchos de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos en nuestros montes áreas cultivadas de plantas ilícitas. Nos van a sacar el campo porque alguien nos cultivó dentro del monte plantas ilícitas. Y nos van a sacar la administración y nos van a dar después de un proceso. Yo creo que la discusión está entre los que quieren más poder para el Estado y los que quieren menos poder para el Estado. Yo creo que la discusión está entre los que defienden conceptos republicanos y democráticos sin ser necesariamente de derecha o de izquierda, porque como le decía a la senadora Desiré, parece un absurdo que la izquierda esté defendiendo la propiedad privada y todo lo de derecha está ausente de esta discusión. Es una contradicción lógica, una contradicción in terminis, ¿verdad? Pero, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? Porque dentro de la izquierda hay matices y no toda la izquierda está en contra de la propiedad privada. De hecho, la mayoría de los países europeos son socialistas y defienden la propiedad privada. Es decir, no existe más el otro extremo del comunismo absoluto en donde la propiedad tiene que ser común. Entonces comprendo eso. ¿Por qué? Porque como le escuché al senador Lugo decir, nosotros no es que defendemos la propiedad privada o no la propiedad privada, que no es la discusión acá, nosotros defendemos la Constitución, dicen. Y yo creo que esta ley atenta contra principios constitucionales y pone en riesgo valores superiores
a meter preso un narcotraficante. Es decir, el principio de los penalistas es que preferimos 10 bandidos, 10 delincuentes en la calle a un inocente preso. ¿Por qué ahora estamos prefiriendo un narcotraficante perseguido, una persona sospechada de narcotraficante a la propiedad privada? ¿Por qué preferimos eso? ¿Dónde cambiamos el principio? ¿Dónde cambiamos el criterio? Segundo, el propio Quique dice un procedimiento muy sencillo. Estoy más escandalizado. No podemos extinguir uno de los derechos fundamentales del hombre como el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad a través de un procedimiento muy sencillo. Todas las leyes tienen establecidos los mecanismos para perseguir a los delincuentes en términos genéricos. Lo que falta es voluntad para perseguirlo. Y todas las leyes tienen medidas cautelares. ¿Y por qué simplemente no utilizamos el procedimiento y los criterios de responsabilidad que el sistema jurídico nacional tiene? Cuando el proyecto se originó, era coherente, porque respondía a este principio: no es lógico que el producto de un acto ilícito se mantenga bajo el dominio del que generó ese producto a través de la violación de la ley. Tiene lógica. Pero ahora resulta que ya hay un montón de actos ilícitos. Díganme ustedes qué diferencia hay con la usura. ¿Por qué el usurero puede guardar toda su riqueza y el narcotraficante no? Si el criterio es quien obtuvo sus bienes de un acto ilícito, no tiene derecho al dominio de esos actos ilícitos. ¿Por qué el usurero tiene derecho? ¿Por qué el avigeo va a tener derecho? Y después, si bien era coherente el proyecto, porque ustedes leen el de las Naciones Unidas y se persigue todos los bienes derivados de los actos ilícitos sin excepción. Pero ahí venía otra contradicción, si se va a mantener la ortodoxia del principio. Ahí viene otra contradicción. Hay delitos en donde el Estado no tiene por qué beneficiarse con los bienes que se utilizaron para la comisión del delito. ¿Cuál es la razón por la que el Estado se tiene que quedar con mi auto que yo usé para matar a mi enemigo atropellándole? En todo caso, que se quede la familia de la víctima, pero no el Estado. Porque entonces se rompe toda la teoría de la responsabilidad. Apliquemos los criterios básicos, o civiles o penales, siempre. Por lo menos a mí me enseñaron en la facultad que la materia penal tiene por objeto perseguir la comisión de un delito y que la materia civil tiene por objetivo regular las relaciones de las personas en todo lo que sean actos jurídicos y contratos. Entonces, no podemos darle a un juez de garantía facultades de un juez civil. No podemos extinguir un derecho fundamental como el derecho de la propiedad para perseguir a un narcotraficante. No podemos sostener la ortodoxia del principio de que es inmoral defender el dominio de un bien obtenido a partir de un acto ilícito, que es un principio razonable, si no incluimos todos los delitos. Y no podemos destruir el principio de la responsabilidad y nos olvidamos de un montón de otros problemas en detalle, como la causalidad, por ejemplo. ¿Cuál es el límite de la causalidad? ¿Hasta qué bien se puede perseguir? Y yo coincido con Quique que la prescripción, por definición filosófica, es un instituto inmoral del derecho. La caducidad y la prescripción, que son institutos diferentes, porque uno extingue la acción y otro extingue el derecho, son institutos por definición filosófica inmorales. Pero ¿qué ocurre? En el derecho, como en toda la vida, hay principios superiores, y un valor superior del derecho es la seguridad jurídica. Un mundo sin seguridad jurídica no tiene sentido. Un derecho sin predecibilidad no es derecho. Si yo no puedo decirle a las personas cuál es su obligación y cuál es su derecho, no hace falta que haya derecho. Ni en un partido de fútbol se puede jugar sin predecibilidad. Se tiene que saber que la posición adelantada anula el gol, o si no, no se puede jugar al fútbol. Si el fútbol no se puede jugar sin reglas predecibles, la vida no se puede vivir sin reglas predecibles.
El derecho solo se justifica por su predecibilidad. Entonces, y con esto concluyo, en mi opinión, sin entrar en detalles, este es un proyecto de ley, en mi opinión, innecesario, en donde pone en riesgo más conceptos y principios jurídicos de un sistema democrático y republicano en beneficio de un desbalance a favor del poder público en detrimento del derecho privado, en donde probablemente va a servir más como herramienta de persecución que como política criminal de solución de los problemas del país, que están todos resueltos en la ley y que lo único que hacen demostrar con este tipo de proyectos es el afán de desbordarse del Estado, que es natural, no estoy criticando, sino que hay que frenarlo, y que está demostrando sencillamente que somos un sistema fallido porque creemos que por ley vamos a resolver todos los problemas de la República, y no es así. Entonces, si mi opinión vale, yo me preocuparía por no aprobar este proyecto y eventualmente mejorar leyes como las que ya tenemos en materia penal, sin entrar en estos excesos de derecho público en detrimento del derecho privado que demuestran una manera de autoritarismo moderno dentro de sistemas democráticos en donde, como dice Friedrich von Hayek, se instala la dictadura de la mayoría. Cuando la Iglesia tenía la verdad revelada, el mundo andaba bien, aunque no nos gustara, porque el país funcionaba. El día que Rousseau instaló la razón, hay tantas razones como personas pensando, y en su desesperación el hombre bajó a Dios de los cielos, endiosó la mayoría y se resolvió que es verdad lo que la mayoría dice. Y no es así. Ustedes saben que si por 2/3 se resuelve que un animal que mueve la cola y se pone contento cuando llega al dueño es un caballo, no es cierto, aunque la mayoría lo diga. Entonces lo que tenemos que volver es a pisar la tierra, hacer que la mayoría defina qué es lo que quiere, cuáles son los conceptos y los principios que queremos defender, y a partir de ahí aprobar leyes solo cuando hace falta la ley y darle facultades al Estado solo cuando no hay otra opción, porque ello es siempre en perjuicio de la libertad de los ciudadanos. Gracias, senador. Muchas gracias, Manuel. Hemos escuchado dos exposiciones que creo que aclaran bastantes aspectos de los que tenemos, sobre los que tenemos dudas, y que ojalá sean un modelo y un ejemplo para el debate en el Congreso en general. Como estamos dentro del tiempo todavía previsto, cosa que es bastante rara en la generalidad de nuestro evento, ¿verdad? Quisiera ofrecer a personas presentes en la platea a ver si quieren contribuir con alguna cuestión, plantear alguna pregunta concreta, y ruego precisión y brevedad porque no tenemos demasiado tiempo. Enrique García, ex procurador, mencionado como tal, así como yo como ateo acá, pero... Bueno, gracias Adolfo, buenos días, felicitaciones a la multibancada por la iniciativa. La verdad que no resisto empezar resaltando una de las anécdotas de Manuel, ¿verdad? Porque parece que el nombre viene como anillo al dedo, ¿verdad? Y quiero repetir el discurso del emperador tribuno y republicano, para decir: Horacio, hay que rescatar la moral de la república, ¿verdad? Me parece que viene espectacular la anécdota. Pero hablando en serio, la posición así antagónica que presentan los expositores, creo que puede tener una razón, ¿verdad? Voy a intentar ensayar una razón, ¿verdad? Uno podría decir que Manuel está casi defendiendo al narcotraficante. Lo digo con todo respeto. Aparece como defendiendo la posición de las personas sometidas a proceso a partir de una sospecha de un hecho de narcotráfico, ¿verdad? Y sin embargo, lo que evidencia, en mi lectura, es que más allá de lo que es sistémico, hay una profunda preocupación por la gestión de los operadores, ¿verdad? Porque estamos en una crisis feroz de credibilidad, ¿verdad? Porque el Poder Judicial no ofrece ninguna credibilidad, porque el Ministerio Público no ofrece ninguna credibilidad, porque los organismos de seguridad
no otorgan ninguna credibilidad a la ciudadanía. Entonces, me parece que junto al debate interesantísimo que plantea la disertación de los que hablaron y estas iniciativas, hay un componente que tiene que ver con una gestión de la cual se espera todavía muchísimo más y que es un elemento que perturba la posibilidad de la instalación de la ley, no porque la ley sea buena o sea mala, sino porque el problema de la gestión hace presagiar crispaciones de alto calibre, ¿verdad? Me quiero animar a intentar ser pragmático en una sugerencia, ¿verdad? Si yo no entiendo mal, hay una convocatoria para el 3 de febrero de una sesión extraordinaria de la Cámara Alta y un punto del orden del día es el tratamiento de esta ley de extinción de dominio y el otro parece que es si le vendemos aviones a Rusia, una historia así, ¿verdad? Bueno, una historia así. Entonces, esto de la política también es el arte de lo posible, ¿verdad? A mí me parece que la importancia del tema justifica que estas iniciativas se repitan y justifica quizá como pocas veces que este sea un tema que no se resuelva el día 3 de febrero, ¿verdad? Me animo a sugerir, los que son actores sabrán cómo implementar operativamente eso, pero creo que todos vamos a ganar si es que tenemos posibilidad de incorporar participación o al menos ser testigos de la profundización del debate sobre los temas que son centrales en el planteamiento del debate que convocó esta misma jornada. Y gracias por la oportunidad. Gracias, doctor García. Senadora Masi, por favor. Gracias. Sí, En primer lugar, ya le tengo notado. les quiero agradecer a los panelistas, al doctor Manuel Riera y al doctor Cronenwetter, sobre todo a Quique y al senador Enrique Baqueta también, por su presencia, porque ellos saben cuál es la postura de la multibancada con respecto a esta ley, pero creo que lo importante es que podamos debatir y ojalá que lo podamos hacer otra vez antes del 3 de febrero o el 3 de febrero mismo allí en la plenaria. Yo creo que nos mueve a todos un mismo objetivo. Entonces lo que tenemos que tratar es de conciliar estas cuestiones y no salirnos, porque para nosotros, por lo menos lo que hemos hablado, se sale de la Constitución Nacional. Y no hay manera, podemos dar muchas vueltas, que esto, que aquello, pero si empezamos justificando esta cuestión, ¿cómo se llama? El fin no justifica los medios. Eso tiene que ser una regla de oro en un país donde la institucionalidad es casi cero y ahí somos responsables todos. Es decir, en este momento es esto, después va a ser aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado y nuestro límite tiene que ser la Constitución Nacional. No podemos permitirnos, porque al final hasta podemos caer en el absurdo. Vamos a suponer que esta ley salga así como está, con todos estos inconvenientes de interpretación y sabiendo que los narcos, los supuestos narcos, vamos a ver por ahí, tienen la plata del mundo, pueden contratar a los abogados, aparte de comprar jueces, fiscales y todo el mundo, vamos a terminar incluso con el riesgo de blanquear a gente, porque le vamos a someter a esta cuestión, como hay tantos fallos dentro de la ley, podemos llegar a tener una persona que evidentemente tenga, ¿cómo se llama esto?, bienes, que sea, y va a salir blanco. Entonces hay que tener cuidado también en la ley, que no tenga resquicio, que al final una persona sospechada, pero y bien conocida, pero en Paraguay creo que nos conocemos casi todos, resulta que va a ser blanqueado por los fallos que tiene este proyecto de ley. A lo mejor se pueden arreglar, ¿verdad? Eso es uno. Dos, yo no sé luego de dónde salió que esta es la ley antinarco, porque no están, la ley es, o sea, se va a llamar de extinción de dominio, porque si uno ve dentro de la ley todo el texto, son hechos ilícitos, bienes ilícitos. El hecho ilícito, ¿verdad?, está tipificado lo del narcotráfico, es para todos, para cualquier hecho. Entonces, bueno, en todo caso me explicas después, Adolfo, ¿verdad? Porque yo estoy leyendo el proyecto original, no el texto de diputados, porque aparentemente lo que se va a tratar en el Senado es el texto original, por eso que yo diputado incorporó eso, quitó otras cosas, bueno, estoy hablando del proyecto original, porque el diputado hizo algunas cosas buenas, otras para mí empeoró, como dijo Quique, bueno, ya no sabemos a dónde agarrarte ahí. Estoy hablando del proyecto original. Pero lo último, a lo que voy nomás, nosotros si continuamos así, en primer lugar, si se traen proyectos
de afuera, que me parece bien, ¿verdad? Porque los proyectos, no sé, muy poca gente puede inventar así una ley en este momento, pero también hay que ver el resultado del proyecto. Esta ley aplicada en Colombia, ayer me estaba intercambiando mail con un legislador colombiano, fue un absoluto escándalo. No una ley así, casi igual, la extinción del dominio, ¿por qué? Porque la narcopolítica, por supuesto, ¿qué pasó? Lo que pasó acá ya, cuando el Estado entró a administrar Banco Unión y no sé qué historia, ¿verdad? Ustedes saben eso. No sé, vos iban y compraban un terrenito en Villamorra por 20 millones de guaraníes UAU. Una semana después vos sabías bien que ese tipo estaba vendiendo ese terrenito en Villamorra por $100.000. Y eso a la vista del Estado, cuando el Estado administraba los bienes. Ya ocurrió esto. O sea, va a ocurrir otra vez. ¿Qué pasó en Colombia con esta ley? Salió en el 2002. Efectivamente, le quitaron UAU a los pocos narcotraficantes, porque el narcotraficante pues, no es ningún estúpido, no tiene nada a su nombre. ¿Quién narcotraficante es lo que tiene a su nombre? El hotel, la estancia, la avioneta, el banco, todo. Muy poco. A los que tenían, le quitaron. Fue un festín, los funcionarios públicos se quedaron con los aviones, con los hoteles, con los casinos. Mientras se administraba UAU, mientras el Estado estaba administrando, los perros ya se quedaron con todos los bienes. Intentaron cambiar a los 2 años la ley, pero en el Parlamento había parlamentarios que ya eran dueños de casinos, dueños de hoteles y no quisieron cambiar, ¿verdad? 10 años, en el 2012, recién Colombia pudo cambiar este tipo de leyes, porque la corrupción que trajo fue una cosa increíble, increíble, les trajo más problemas que soluciones. Entonces yo creo que también hay que ver, está bien, todo el mundo dice, pero en Colombia se luchó así, no. En Colombia y cometieron este error. 10 años le costó. Y lo último, en serio ya ahora, nosotros en algún momento, esta cumbre de poderes, en algún momento tenemos que sentarnos realmente a hablar. ¿Quiénes son acá? Voy a repetir esto hasta el cansancio. 2 instituciones que son fundamentales si queremos luchar contra el narcotráfico. La Senat. Estoy hablando de la lucha. Podemos hablar después de lo que hay que hacer de la parte de la prevención, de la discusión sobre la despenalización o no de la droga y todo eso. Pero vamos a ver de la parte de la persecución del hecho. Están la gente de la Senat, de dudosa constitucionalidad, luego son esos agentes de la Senat, por cierto, pero bueno, están. Y por otra parte la CEPRELAT. Y yo no me voy a cansar de repetir esto. Le estamos dando, porque toda la parte ¿verdad? Quien tiene que identificar el bien, el qué sé yo, el todo esto pues es la parte, el poder administrador, llámese el ejecutivo o la secretaría de lavado de dinero, que es la que te tiene que decir, mira, acá se está lavando dinero, este tipo, acá, esto, aquello, tal. Un agente de la Senat gana 2.800.000 guaraníes mensuales, que son $700. Y un auditor de la CEPRELAT gana 3 millones de guaraníes mensuales, o sea, más o menos $800. Y esa gente, esos son los agentes del Estado paraguayo que tienen que hacer el trabajo de detectar absolutamente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que mueve $4.000 millones al año. Yo creo que estamos vendiendo cortinas de humo, señores. Es decir, ¿cómo vamos a darle a la gente de la Senat que gana $700 al mes y al auditor de la CEPRELAT que gana $800 a $900 al mes, a que luche contra una rosca que mueve $4.000 millones al año? Es imposible, ni aunque sean los tipos más honestos del mundo. Yo creo, por supuesto, uno es honesto ganando 20 millones o ganando el sueldo mínimo, pero muy diferente es que vos ganes 2.800.000 guaraníes, que estés lleno de deuda, que tengas que andar denunciando a los narcos y que los narcos te estén amenazando. A vos todavía puede ser, pero a tu familia, y el Estado te está pagando 2 millones. ¿No es más fácil? O me callo, no veo nada, porque a mí no me están reconociendo mi trabajo, me están pagando 2 salarios mínimos, y del otro lado viene a visitarte en una avioneta el tipo que te dice cállate. Entonces pues tenemos que ver, esto no tiene nada que ver con el tema de la ley, pero tiene que ver con la lucha, si vamos a dar en serio, a la persecución de la droga. Yo esperaba que de esa cumbre de poderes, ¿verdad?,
salga, aparte de lo que tiene que hacer el Ministerio Público, de lo que tenemos que hacer nosotros como legisladores y de lo que tiene que hacer el Ejecutivo, una discusión en serio de cómo se va a trabajar, quiénes son los agentes estatales, cómo se les va a proteger, y cuánto se le va a pagar, porque todo esto, esta es la parte final, o sea, esta es la parte del medio, vamos a decir. La parte inicial de la persecución empieza con un agente de la Senat, o un policía antinarcótico, o un auditor dentro de la CEPRELAT, que es el que empieza a investigar, y luego entra toda la fiscalía y todo esto. Pero estas personas que están acá, y acá está la ley, estas personas ni siquiera pueden empezar una investigación, porque no están bien pagados, porque están vendidos, en algunos casos, porque están amenazados, y esto me consta, hay agentes de la Senat amenazados, en serio. Yo le pregunté en la bicameral de presupuesto al ministro Rojas, le dije, ¿cuánto ganan? Ya teniendo, sí, eso ganan menos. Usted tiene 5.000 millones de guaraníes de gastos reservados, es el que más tiene después del presidente de la República. ¿Por qué no quitamos estos 5.000 millones de guaraníes? Vamos a dejarle 2.000 para sus gastos reservados y vamos a aumentarle el sueldo a los agentes de la Senat, a los que hacen capacitación, a los que hacen educación y a los que están en la persecución. No hubo caso. No quiso que se toque. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Yo eso nomás, pero creo que yo la parte jurídica que discutan los abogados, pero realmente la parte política que tiene que ver con la realidad, que es esto que estoy contando, podemos traer acá, no sé, yo no voy a poner ejemplos extranjeros, porque yo creo que nosotros tenemos juristas de nivel internacional, algunos de los cuales están acá. Creo que esto tiene que revisar mejor y en todo caso tratemos o no, pero en el marco de decirle a la gente la verdad. Es una ley más. No estamos luchando contra los narcos así, de esta manera. Gracias. Gracias, senadora. Informo, mejor dicho, de que esta sesión desde el comienzo esta reunión está siendo transmitida por TV Cámara. Así que… Ahora voy a ir. El señor de camisa raya, el doctor Reyes y después el senador. Mi nombre es… Brevemente, por favor, porque se nos está terminando el tiempo. Mi nombre es Darío Acosta, soy de Curuguatú, departamento de Canindeyú. Compartiré con esta gente penalista y con los legisladores una situación. Más viola omba apoa la marihuana tuve. Orero y media campaña de campesino, doro estudiaiba, ha doro coya empleo. Vea la romba apoa pupe. Esa es la hipótesis pensando de implementar una ley. Ya recomijamos en cuenta la situación de los campesinos que trabajan en este trabajo. Más o acarrea marihuana carreta bejumbagüey, motocarro o prensaba, japea campesino me mete. Jai por andu su beja na empleo no recoy posibilidad de empleado y escuela y la pimbuque. Mientras eso se ha proponerse una solución, lo más pronto posible a la agricultura familiar. Para esta gente del campo, ahora es la mayor comprometida, la mayor afectada. Los grandes beneficiados, los grandes traficantes, hoy juegan. Aire acondicionado, tranquilamente, hoy copaiteja mala en elementos humanos, mala en burro. Tapiza campesino y te. Hamba ebio ñemete peave. Dejo de labrar la tierra en Vapo 7, 8 horas al día, reganar 35.000, 40.000 guaraní por día. Dejo en Vapo prensa para ganar 120, 140.000 por día. Jaje asado, jaje vino, jaje cerveza. Asado. Ella ya peyocota. Aprende ya plantear una ley, anda ya plantear una agricultura familiar en la campaña. Baewi ya octata, orendo octamo hay por una situación de un salario precario, a un salario mayor, a ne familia, en Mongaruja, en escuela semilla.
Entonces, hoy hay descuidos muy grandes del parte del gobierno. Dejó el Ministerio de Agricultura, la sede regional en Curuguatube, esto para camioneta de Oñembra iba, da batería iba, no da cubierta por ahí va, y precario, saí, la atención, técnico ni entender de 100, 150 productores, entonces, y precario, y la situación la campaña. Jaupeagui, oñe somete lo mitad con trabajo ilícita. A lo mejor no justificáis un mía lleva, pero muchas veces está juventud. Es un Salto del Guairá y está empleo y en el departamento Salto del Guairá masivamente oye, pero más vemos ahí empleo o cumplía con iba bachiller, mitad cuñada, mitad cuñada, pero campesino hoy queda con ese estobrado, pero puta umía tapecuare, umía benguaná de ipori. Entonces, oye mete pea. Hay topa cárcel, peichaguán de ahí las etabea. A los grandes, hoy tranquilamente con una vida del rey. Entonces, PAP sentido donde a opinarse en nombre de nuestros compatriotas campesinos, pequeños productores. Desde esta ley ella mañana de una situación de promover una agricultura familiar para que puedan superar la pobreza en la campaña. Japear Upija es cómplice muchas veces cuando ella meta elección municipal. Hoy cuapona, hoy legisladores, senadores y diputados. Jaime Seguros con propiedad. O recibía de los narcos en el momento electoral dinero para apoyar. Por el país va a apoyar. O allá apoyar a Nijanguá o recojanguá y mientras que un va a apoyar Nijanguá ni oye mañana ese policía ni a babete. Oye ya pupaite. Otro factor, es la situación para los campesinos, hablando panelista sobre el respeto de la propiedad privada. Hoy 10 hectáreas por 4 familias a matrimoniado y familia PTI Mocoimbo 10 hectáreas. Hamba desarrollo, hoy está 10 hectáreas, hoy jape 4 miembros a familiarizados matrimoniados. Ahora el campesino era hoy de 7, 8, 10 hamba. Entonces, no hija oñe negar un pedazo de tierra. Oñe es del derecho a la propiedad privada, pero no es constitucionalmente ore campesino recoja la ley o permitija la constitución o permitija un pedazo de tierra. Jaupea oñe negar la campesino. Marina Cuepa oye yuca 11 campesinos, 6 policías por la lucha por la tierra. Oye, Yuca, supuestamente otra cosa el objetivo, pero oye, entonces en esa situación, en esa precariedad, frente a este proyecto de ley, oye, con mi jamás, UPAP situación en cuenta y que o evitar ahí la involucración los pequeños y humildes campesinos a este trabajo ilícito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor, su intervención. ¿Se escucha? Muchísimas gracias, señor, por su intervención. El doctor Reyes, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, senador. Yo soy el abogado Silvio Reyes. Yo sé que moralmente no soy la persona más indicada para hacer esto, pero lastimosamente otros hombres del foro nos han presentado y mi visión sobre esta ley no se va a referir al aspecto de política criminal del Estado, sino muy puntualmente a las objeciones de tipo a tal efecto de que la ley será mejorada para su implementación. Dejaré en manos de los señores senadores la decisión de política criminal de dar marcha adelante o marcha atrás. A eso yo no me voy a meter en esas cuestiones. Me preocupa varios aspectos de esta ley con media sanción. Una de ellas es la que refería por el doctor Cornahueter anteriormente, en la cual ha mezclado instituciones del derecho civil y derecho penal. Muy principalmente por el hecho de que al realizar esta mezcla se introdujeron instituciones y se sacaron otras sin percatarse del daño que le hacían al proyecto original. Es así que este proyecto de ley con media sanción remitida a la Cámara de Senadores para su estudio en sesión extraordinaria no contiene una disposición que establezca qué norma de qué carácter se aplicará en forma subsidiaria, como sí lo tenía el anterior proyecto, el cual establecía en su última disposición que se aplicarán subsidiariamente las normas del Código Procesal Civil. Esta disposición, la que fue aprobada, no trae tal resolución. Y tanto el artículo 34
como el artículo 35 y el artículo 35 y el artículo 39 refieren al ordenamiento y legislación vigente y sin embargo no refiere a qué cuerpo normativo se refiere esto. Y esto es muy importante porque si bien la doctrina establece que extensión de dominio o confiscación sin condena, como se lo conoce en la doctrina, es muy sui generis, debemos tener un cuerpo legislativo o un cuerpo normativo ya vigente que sirva de aplicación subsidiaria. No sabemos si es el penal, no sabemos si es el civil. Por lo que queda actualmente del proyecto, tendría que ser naturalmente el ordenamiento penal, puesto que son los jueces penales los que entienden, los plazos y formas de las apelaciones se realizan a través del ordenamiento procesal penal. También un nítido hecho del apresuramiento en la media sanción ha constituido el hecho de la incorporación del recurso extraordinario de revisión, ¿verdad? Pese a que el capítulo de recursos del proyecto original no establece nada al respecto. En efecto, el capítulo solamente dice los únicos recursos serán el de la apelación general y de la apelación especial. Sin embargo, en la mezcla que se hizo en la Cámara de Diputados se incorporó el recurso extraordinario de revisión, que a mi particular parecer, contraviene la seguridad jurídica del Estado. Si bien es en favor del procesado, en favor de los afectados, ¿verdad? Contraviene la seguridad jurídica por cuanto la resolución nunca tendrá fuerza ejecutiva, o sea, nunca la resolución podrá ser firme y ejecutoriada, porque tendrá la capacidad de poder reabrirse nuevamente y poder debatir esta situación. Y contraviene lo establecido en el artículo 14, que dice que ningún proceso podrá ser reabierto, a excepción del recurso de revisión en el proceso penal. Y esto no es un proceso penal. Dijimos que es sui generis, pero no es un proceso penal. En la terminología utilizada en la norma, ¿verdad?, crea cuestiones prejudiciales que fácilmente ayudarán a que los defensores de estos narcotraficantes ¿verdad?, puedan entorpecer el normal desarrollo de esta ley. Es así que el artículo 3º, inciso 1, al definir hecho jurídico, establece toda conducta típica descrita en la ley 1340, ¿verdad?, y que no se encuentra amparada por la causa de justificación. Términos claramente que refieren al proceso penal, ¿verdad?, conducta típica, ¿verdad?, y hechos antijurídicos que no estén con una causa de justificación. Eso solamente se puede establecer en una sentencia penal. Vale decir, se inicia la acción de extinción de dominio. La sentencia jamás va a estar subordinada, no es independiente, no es autónoma, independiente de cualquier trámite o proceso, como dice el artículo 4, puesto que su redacción, su mala redacción, a mi criterio, crea estos conflictos, crea estas cuestiones prejudiciales, donde fácilmente la persona podrá decir, mire, para que proceda esta extinción de dominio, vamos a tener que esperar a ver si mi conducta es una conducta típica y no se encuentra amparada. ¿En dónde? En el proceso penal. Y mientras esperamos la resolución del hecho penal, va a ocurrir la administración de los bienes, ¿verdad? Pero quién sabe cuándo eso ocurre, cuándo eso sale. Perjudicial para el Estado y perjudicial para el procesado en caso de inocencia, ¿verdad? Tendría que mejorarse esta redacción de esta situación. La buena fe establecida en el artículo 6º es muy subjetivo. Toda conducta diligente y prudente. Pero ¿cuándo una conducta es diligente y cuándo es prudente? No se establece, es muy subjetivo. Está sujeto al análisis del juzgador en ese momento. Y vamos al artículo 5º, ámbito de aplicación y ejercicio de la acción. Acá sí la Cámara de Diputados, tanto en su Comisión de Asuntos Constitucionales como de Codificación y como también me consta la Comisión de la Reforma Penal, hicieron, como dijo el doctor Conahueter, maratónicas sesiones para tratar de dar un andamiaje y tratar de salvar los obstáculos que era la aplicación retroactiva y también de esta situación. Se mejoró con respecto al código original y se estableció sobre la licitud del acto. Se pone como base ahora la institución civil, por eso es que está en sui generis. Se trae a colación la institución de la licitud del acto jurídico para darle un andamiaje.
Pero quiero hacer notar a esta situación lo siguiente. Esta situación está dada también en otro cuerpo normativo de otro país, que es Costa Rica, ¿verdad? Y voy a leer un pequeño parrafito nomás, ¿verdad? Que se habla del decomiso sin condena, para que se den cuenta en dónde estamos entrando nosotros. La carencia, abro cita, la carencia de causa lícita impide la configuración del derecho de propiedad y por tanto la tenencia de estos bienes queda fuera del ámbito de protección constitucional. Consecuentemente, el Estado como titular residual de los bienes sin propietario se incauta de los mismos. Así las cosas, la nulidad absoluta del origen de los bienes y sus productos provenientes de una actividad ilícita constituye la piedra angular del sistema de distinción de dominio. Consecuencia de la nulidad absoluta de la adquisición de haberes con causa ilícita, la acción de extinción de dominio es retrospectiva, término utilizado en Costa Rica a la retroactividad de la ley. Vale decir, el artículo 5 habla de que hacer ilícito la adquisición, modificación, ¿verdad?, cambio de los derechos, ¿verdad?, carece de toda situación. Y remata esta cita de la ley de los fundamentos, porque en otros países las leyes salen con fundamentos, dice, en efecto, hacer absolutamente nula la adquisición del bien y tal nulidad no es subsanable ni convalidable por ninguna vía. Lo que antes fue nulo lo sigue siendo a partir de la promulgación de la figura de extinción de dominio. Esta última se constituye una herramienta de persecución criminal en manos del Estado para ir detrás de bienes cuya adquisición es nula absolutamente, con prescindencia al momento en que ésta se genera, antes o después de la promulgación de la ley correspondiente. O sea, utilizamos una institución civil para hacer. ¿Está bien o está mal? Creo yo que no estamos en condiciones, yo no estoy particularmente en condiciones de poder dirimir esta situación, pero es una institución total. Lo dice exactamente el artículo 5, dice la acción de extinción por el principio, ¿verdad? Una consecuencia patrimonial va contra el bien, pero tanto la doctrina como este fundamento de la ley de Costa Rica, donde figura en iguales términos, dice, lo sacamos de toda protección constitucional de esta situación. El artículo 7 habla de los presupuestos de la extinción de dominio, pero dice, la extinción de dominio procederá sobre bienes. No dice en qué presupuesto, cuándo, por qué va a ser. Me gustaría más que la Cámara de Senadores, de ser posible, modifique este artículo 7 e incorpore los presupuestos que, por ejemplo, lo tiene la ley de extinción de dominio de Guatemala. Porque esta ley está vigente en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en México, en varios países latinoamericanos. En algunos de ellos se tuvo que hacer reforma constitucional para poder tener andamiaje de estas leyes. Lo hizo Colombia, lo hizo México y lo hizo Bolivia, no a través de una reforma constitucional, sino a través de una figura que ellos tienen de la consulta constitucional, ¿verdad? En Bolivia la cuestión es administrativa, no es jurisdiccional, ¿verdad? La tramitación por causa de la muerte, dice el artículo 8, los bienes que se refiere al artículo anterior no se legitiman por causa de muerte. En consecuencia, la extinción de dominio procede sobre estos. Cuidado con esto porque acá nos encontramos con una norma de carácter constitucional que, si me permiten leer un segundito, dice el artículo 18, los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados. Acá estamos, la Constitución nos está diciendo, los actos ilícitos, ¿verdad?, no afectan a los parientes. Y acá estamos diciendo no al... Y por otro lado, también decimos que protegemos la buena fe. ¿Qué ocurre? Al nieto de Pablo Escobar le vamos a venir a decir nosotros, mira, no procede, mi socio, lo que hizo tu abuelo está mal y no. Pero yo qué tengo que ver si yo soy un heredero de buena fe, ¿verdad? Entonces, esta situación, esto. Me remito nuevamente, me traigo un ratito al artículo 7, inciso 6. Dice, bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de un hecho antijurídico. Esta es una presunción injuria, una presunción establecida en una ley.
muy peligroso y muy fácil herramienta para constituir excesos o abusos en esta situación, ¿verdad? Como dije, para mí la cuestión de los recursos, el recurso de revisión, para mí no atenta al sistema de seguridad jurídica. Lo que se juzgó, ya se juzgó, ¿verdad? No podemos estar reabriendo procesos. La Constitución limita esto solamente al proceso penal en la revisión, por eso está la naturaleza. Hay muchísimas otras situaciones, pero que por el tiempo no les quiero robar mucho tiempo de poder hacer este tipo de observaciones, ¿verdad? Por último, hablo de la parte procesal, habla de días, se pone por días, se dice que la audiencia debe ser señalada dentro de 10 días, la audiencia preparatoria, una vez resuelta esta, se elevará al tribunal, el tribunal tiene días y tiene días y tiene días. Y acá yo voy a la experiencia de nuestro propio ordenamiento procesal y su aplicación. Si no ponemos una sanción por el incumplimiento de los plazos, es letra muerta. Ahí tenemos el Código Procesal Penal, tenemos la audiencia preliminar que debe ser señalada y realizada dentro de un plazo de 10 a 20 días, tenemos el juicio oral y público de 10 a un mes y es prácticamente letra muerta. ¿Por qué? Porque no hay sanción al incumplimiento de los procesos. Y esto queremos hacerlo sumario, queremos hacerlo rápido y debe ser así. Si no imponemos una sanción al incumplimiento de una responsabilidad del funcionario, va a ser letra muerta, no va a tener ningún efecto de esta ley. Esto y otras observaciones, muchísimas otras observaciones, pero por el tiempo no me es posible completar, ¿verdad? Desearía que la Cámara de Diputados se tome su tiempo en analizar e incluir modificaciones y mejoras a esta ley, ¿verdad? En caso de decidirse su posterior estación. Muchísimas gracias a los oyentes y a este Senado. Muchas gracias. Gracias, doctor Reyes, por sus interesantes aportes, que estoy seguro que las vamos a tener en cuenta en el debate parlamentario. Estamos llegando al final del tiempo, por lo tanto, le doy la palabra al senador Baqueta y después al senador López Perito. Entonces, invertamos el orden. El senador López Perito y después Baqueta. Muchas gracias. Antes que nada quería valorar la importancia de este debate, agradecer la presencia del doctor Riera, del doctor Cronaueter, agradecer al Poder Ejecutivo que justificó la ausencia de nuestro primer invitado, que era el doctor Sergio Godoy, que está de viaje, y aportar más que nada una breve reflexión política. Yo soy de los que creen que el derecho es política, fundamentalmente, en el sentido de pensar que este tema tiene que ser más debatido, realmente, que tal vez necesita ser postergado y estudiado con mayor seriedad, porque tiene un cierto olor a hipocresía. No voy a entrar en los aspectos jurídicos, sino en el hecho de que todo este mecanismo se dispara con el crimen de Pablo Medina, desata, digamos, una ola de repudio ciudadano, ¿verdad? Porque efectivamente es un tema extremadamente mediatizado y se centra más en el tema del narcotráfico. Hace 10, 15 años atrás, el señor Luis Rojas, actual director de la Senat, decía en la prensa, cuando estaba como director de operaciones antinarcóticos, que el crimen organizado en realidad es una cuestión integral. Ahí se mezcla el tráfico de cigarrillos, el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de vehículos, el tráfico de rollos y el tráfico de combustible y muchos otros tráficos. El tráfico de ganado, ¿verdad? Que es un viejo tema que fue denunciado por el Uruguay cuando nosotros estuvimos en el gobierno. Entonces el narcotráfico no es un tema aislado, digamos. Es un tema integrado con es decir, el crimen organizado es un concepto más amplio.
Y acá se apunta mucho al tema del narcotráfico, está bien, pero como vimos, la justicia teniendo las herramientas y teniendo ya el Código Penal de 1997, la figura del comiso, no ha actuado en consecuencia. Quiere decir que a eso le llamo que hay un cierto olor a hipocresía. Sería una herramienta formidable para la recuperación de tierras. El tema de las tierras es un tema de crimen organizado, anterior a lo que hoy se conoce como crimen organizado, que es todo el fenómeno de el narcotráfico, el tema de Pablo Escobar, todo lo que surge a partir del fenómeno colombiano, mexicano y compañía. Acá ha habido tráfico de tierras con absoluta impunidad. Tenemos un sistema estatal totalmente comprometido con la irregularidad y la mafia, y hasta hoy no ha habido coraje para transparentar eso. Esta ley sería formidable para eso, nos daría un excelente instrumento. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Riera de que no va por ahí el asunto y de que tenemos que seguir el derrotero del respeto a la institucionalidad, a la Constitución y a nuestros marcos normativos, usar lo que tenemos y buscar una manera más consensuada de avanzar en la ejecución de la justicia, ¿verdad? Y en ese sentido pienso que este proyecto de ley es una oportunidad que nos desafía a replantear las cosas de fondo. Y replantear las cosas de fondo quiere decir poner el tema del funcionamiento de la justicia en el centro del debate. Si no empezamos por ahí, seguimos con la dinámica de generar leyes, muletas, no es ninguna referencia a mi colega Ferreiro, leyes que nos sirven solamente para andar mal, para caminar mal y no para corregir temas de fondo, que es lo que necesitamos en nuestro país, es decir, blanquear un poco nuestra situación jurídica, blanquear nuestro sistema de justicia que hoy está, que es un sistema hoy manejado por intereses y por estos mismos intereses que se quieren combatir. Así es que pienso que es una gran oportunidad para ponernos las pilas y hacer las cosas de manera diferente. Muchas gracias. Gracias, senador López Perito, por su intervención. Y el último anotado para hablar en esta sesión, esta reunión, el senador Baqueta. Adelante, por favor, senador. Muchas gracias, senador. Agradecer la invitación de la multibancada para esta linda reunión. Agradecer también al doctor Cronaueter, coordinador general de la propuesta de reforma penal y procesal penal del Senado y de la Cámara de Diputados. Agradecer también al doctor Manuel Riera por su presencia y decir que realmente hay posiciones encontradas con respecto al tema de la extinción de dominio. Algunos piensan que no soluciona el problema, otros piensan que sí. Pero lo importante es que es una figura más, y es una figura que se ha implementado ya en otros países, y esto no es un invento paraguayo. Es una figura que se utiliza en países que están mucho más desarrollados que nosotros. Nosotros realmente hemos hecho un gran trabajo en muy poco tiempo para tratar de que el proyecto ONU, que es el proyecto original de la extinción de dominio, y que, como dijo el doctor Cronaueter, abarca un amplio espectro, no solamente el tema del narcotráfico. Lo único que a nosotros nos imposibilitaría llevar adelante la extinción de dominio porque sería inconstitucional, pero sí el artículo 71 nos habilita a poder llevar adelante esta figura y que la figura sea constitucional. Yo quiero dejar en claro de que, por lo menos, nuestra bancada jamás ha legislado presumiendo la mala fe. Nosotros presumimos de que esta será una herramienta que se podrá utilizar para luchar contra el narcotráfico y los bienes mal habidos obtenidos del narcotráfico.
esa es la visión que nosotros tenemos como bancada, y nosotros no hemos hecho este tipo de reuniones porque le habíamos convocado a todos los líderes de bancada, y lastimosamente en la última sesión del año los diputados resolvieron esto porque nosotros teníamos pendiente llevar adelante un estudio más exhaustivo, discusiones más amplias con respecto a este tema. Porque lo importante que yo escuché en esta reunión es de que existen discrepancias. Podrá haber discrepancia en el procedimiento, podrá haber discrepancia en una cantidad de cuestiones, pero de que es una figura y que se está utilizando en otros países y de que se puede también utilizar en el Paraguay para luchar contra el narcotráfico, es una figura que sirve para la utilización y la lucha contra el narcotráfico. Entonces, yo no puedo negar de que tenemos que mejorarla. Y no sé si vamos a poder llevar adelante el día 3 de febrero, pero yo creo que esto es auspicioso para seguir discutiendo y para seguir reuniéndonos entre bancadas y poner los puntos de vista en esa reunión, lógicamente, y después otra vez someter también a una audiencia pública. Yo no creo que se ponga en riesgo la propiedad privada con esta figura. Yo soy un defensor de la propiedad privada, pero no considero que esta figura ponga en riesgo a la propiedad privada. Y tampoco quiero decir de que con esto quiero avalar el actuar de la Fiscalía. Si bien es cierto, yo creo que tenemos que tener una Fiscalía más institucionalizada, más preparada. Lógicamente que no se puede, como dijo el doctor Riera, a través de un breve juicio sumario llevar adelante la implementación de esta figura. O sea, yo no quiero ir a los extremos. No me gustaría ir al extremo del doctor Manuel Riera, ni tampoco ir a solamente las cosas malas de esta figura, que va a ser de mucha utilidad también para la lucha contra el narcotráfico. Creo que tenemos que mejorar institucionalmente en todos los aspectos para luchar contra este flagelo. Pero quería nomás dejar también nuestra posición al respecto. No es una cuestión que le nació a Cartes, ni mucho menos. Esta es una cuestión que nació de los tres poderes del Estado, de una reunión de los tres poderes del Estado. Y además de eso, no es un invento, sino que al contrario, es un aporte que nosotros de esa comisión hemos hecho para que justamente sirva para que podamos discutir y Dios quiera que sea un elemento que solucione el problema, que no creo que solucione, pero sí va a dar mucha lucha contra el flagelo del narcotráfico. Muchas gracias y nada más, querido. Gracias, senador Baqueta. Voy a dar la intervención a dos personas más, porque hubo un problema de atención al registrar cuando pidieron la palabra. Así que le vamos a escuchar a la señora Josefina Duarte, que además es senadora suplente, es mi senadora suplente, y por ahí me empuja por la escalera, que ahora cuando salgamos. Cuando termine y después a la senadora titular Esperanza Martínez, y con eso terminaremos la reunión. Las mujeres vamos a tener palabra. Bueno, yo realmente voy a hacer un análisis como una ciudadana más, porque creo que esta es una respuesta a la situación que ya se mencionó y se quiere sacar una ley en respuesta a la situación, habiendo ya otras leyes que nos aplican, según explicaron ahora, y el temor entonces es más grande que se use como persecución para otras cosas, porque lamentablemente eso lo vimos en la época de dictadura y en la época democrática también. Se usa la parte judicial para perseguir incluso a ciudadanas y ciudadanos. Yo tengo un caso especial que a mí me tocó vivir, de cosas increíbles. Entonces, es muy delicado el tema de este proyecto de ley. Creo que más bien la crítica profunda al sistema judicial debería darse como una solución real a todo el problema del país. Creemos que se necesita estudiar algo
no solamente contra el narcotraficante, como se dijo, porque también los lavadores y los contrabandistas son tan bandidos como el tema del narcotráfico. Soy de la opinión, desde luego, que el tema del tráfico de drogas tendría que legalizarse para solucionar y no con este tipo de leyes. De todas maneras, creo que es muy importante la discusión ciudadana que hace falta y que creemos que ahora habría un compromiso para profundizar en ese tema. Gracias. Gracias, Josefina. Entonces, escuchamos finalmente a la senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, muy buenos días para todas, para todos. También de parte de la bancada del Frente Guazú, nuestro agradecimiento por la presencia de los panelistas, a el compañero Adolfo por la coordinación de la audiencia, debate, y también por la presencia de otros colegas parlamentarios y también de cada uno de los presentes. Yo creo que al escuchar a los expositores y otros que han intervenido, queda claro que esta ley necesita de debate y no es una ley acabada porque hay razones constitucionales o no las hay razones procedimentales o no las hay, dependiendo un poco de la mirada de cada uno. Hay razones de garantías de defensa, etcétera, y yo no quisiera ahondar en ese tema porque mi formación personal no es muy importante en el tema de la academia jurisdiccional o legislativa, y creo que hay un debate jurídico que me amerita que esto pase, digamos, a un proceso de mejor formulación de la ley. ¿En qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que el tema del narcotráfico es un problema internacional y nacional y que ha horadado a todas las estructuras del gobierno y del Estado paraguayo. Estamos de acuerdo en que este es un proceso que se ha ido consolidando desde la época de la dictadura, apañada en su momento por el dictador y después amparado, engordado e incrementado por el proceso, digamos, de la famosa llamada de la transición a la democracia. Estamos de acuerdo en que hay un montón de leyes, un montón de estructuras del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, que tienen todas las herramientas como para tener resultados mejores de lo que hoy tenemos. Entonces, creo que acá el debate también, y sobre todo un debate con el Ejecutivo, con el presidente Cartes, es: ¿vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer? ¿Vamos a combatir el narcotráfico? ¿Vamos a combatir los bienes mal habidos? ¿Vamos a combatir a los gestores públicos que, teniendo un sueldo de 10 millones, de 20, de 30, como somos los senadores, no amerita que después de 5 años o de 10 años o de 15 años en el Parlamento, siendo esa nuestra única función, posteriormente tengamos, ¿verdad?, como resultado personas que tienen casa de $500.000, tienen 5 estancias, tienen bancos, financieras, otros negocios ligados al enriquecimiento que toda la sociedad paraguaya sabe que no puede ser justificada. Entonces, acá lo que molesta es que esto, cuando se hace en un periodo de receso, cuando se hace como una medida de emergencia, como lo decía aquí uno de nuestros panelistas, pareciera que es la medida salvadora, ¿verdad?, del proceso de transparencia y de institucionalización del Paraguay. Y para muchos aparece como una nueva cortina de humo para poder hacer creer a la ciudadanía de que estamos avanzando cuando realmente, ¿verdad?, estamos encubriendo a personas que hoy toda la sociedad los conoce
probablemente no están los mecanismos judiciales como para demostrar su culpabilidad, pero esas personas gozan de prestigio, están en los clubes más importantes, aparecen en las reuniones sociales más connotadas, ¿verdad? Se codean con las personas de la alta sociedad paraguaya. Entonces, ¿de qué lo que estamos hablando? ¿Para qué vamos a reunirnos el próximo martes de urgencia para hacer una ley para demostrarle a quién qué? Yo lo que creo que esa es el comentario que le quiero hacer llegar al señor presidente de la República y a su equipo. No somos tontos. Nadie ya es tonto en este país. Podemos parecer tontos y algunos somos tontos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero realmente lo que necesita la familia de Pablo Escobar, lo que necesitan acá los compañeros que vinieron del sector campesino, lo que necesitamos son políticas, acciones concretas para transformar este modelo económico que es injusto, que ayuda a la gente y que hace ilícito a continuar con ellos, a seguir enriqueciéndose, y van a ser los futuros intendentes, gobernadores, presidentes o senadores de los siguientes periodos parlamentarios. Porque acá están las herramientas, lo han dicho ustedes, pero lo que no existe es la voluntad política para hacerlo. Y entonces lo que molesta es eso, el hacernos creer. Claro que podemos mirar la herramienta, la podemos mejorar, podemos ver qué ha sucedido en otros países y hacerlo. Pero esta manera de presentarlo en las vacaciones, trayendo de manera urgente, porque si el martes se aprueba, en marzo ya van a estar todos los bienes mal habidos recuperados por el Estado. Pero no, señores y señoras. Lo que nos cansamos son de las mentiras, de las cortinas de humo. Cuando se inició con este gobierno, la primera ley, la más importante del gobierno Carter, fue la ley de militarización. Con eso ya íbamos a agarrar al EPP en 8 días, en 15 días, etc. ¿Cuál fue el resultado? 300 campesinos imputados, ¿verdad? Persecuciones, estudiantes que se fueron a manifestarse frente al Ministerio de Educación, imputados bajo el amparo y bajo la política que ampara estas leyes represivas, dictatoriales, que este señor, desde que ingresó al Palacio de López, lo viene implementando. Por lo tanto, yo no voy a hacer disquisiciones. Quiero colocar nuestro compromiso contra la narcopolítica, contra los ilícitos, porque sabemos que eso es un factor de destrucción de la sociedad y se está demostrando en el mundo entero. Pero no somos tontos y no queremos pasar por tontos y hacernos creer que esta ley va a transformar una realidad que, si no hay voluntad política, va a continuar por sécula seculorum, y eso es el debate que se evita desde el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y bueno, con esto terminamos nuestra audiencia pública. Quiero agradecer la presencia de todos, agradecer a TV Cámara y al que pone al alcance de la ciudadanía en general estos debates, que es la manera que tenemos todos de participar en ellos, a la prensa. Y les ruego que todos sigan este proceso, que es sumamente interesante y que va a tener sin duda una gran repercusión en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro accionar político. Muchas gracias. Gracias especialmente a los panelistas, obviamente.